aprendamos y sepamos para seguir adelante en este inicio de esta carrera, de esta facultad, Señor. Te pedimos, nos des el entendimiento a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que captemos absolutamente bien todo y podamos salir adelante en esta nueva etapa que nos estás tú dirigiendo y poniendo. Manda tu Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas, a nuestra mente y a nuestro corazón. Queremos ser fieles seguidores tuyos, Señor, fieles discípulos tuyos. Aquí estamos, Señor. Bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias por nuestra maestra y por todos los que estamos aquí presentes y que se han de unir a esta clase. Gracias, Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, mis Maestra, hermanos. maestra, ¿podría decirnos, porque antes se entrecortó, para que la conozcan bien su nombre y de dónde es Ajá, usted? es exactamente. Ya se lo digo, hermano Claudio. Soy la pastora Nayiber Tulande de Chacón, de Venezuela, Caracas. Mi iglesia se llama Centro de Orientación Cristiana Nuevo Pacto. Y bueno, para la gloria de Dios, ya este es el cuarto grupo al que le doy historia. Y uno de mis primeros alumnos fue el amado hermano Claudio, eh, que fue mi primera experiencia en esta área de historia universal. Y bueno, le doy gloria a Dios y agradezco al Señor porque todo ese grupo que inició ha permanecido y está ahí fiel, avanzando. Y para mí eso es una bendición porque vemos que no trabajamos en vano para la obra de Dios, porque todo este trabajo es para la honra y para la gloria de Dios. Y también es importante que nos preparemos cada día para ser excelentes para la obra del Señor. Amén. Amén. Y bueno, vamos a comenzar la clase. Voy a compartir la pantalla y cualquier situación que no me escuchen por casualidad de algo, les pido que levanten la mano para que yo pare un poquito de la clase. Ujú. Ya va. ¿Están viendo la pantalla? Sí, maestra, se ve bien, pastora. Perfecto. Entonces, como ya nuestra clase historial, tenemos nuestra que se titula Introducción a Historia. Se ve la pantalla. Me coman por que con la internet que se ve con pantalla. Sí, se ve, pero otra vez está saliendo entrecortada su voz, maestra. Qué bronca. Esa es la situación que estoy viviendo. Usted me puede levantar la mano cuando esté entrecortada, alguien que me levante la mano para yo saber que está entrecortada la voz y no continúa. Está bien, está bien. Ahora ¿Ok? se le escucha más o menos Ok. bien, sí. Entonces, no, aquí vamos. Hoy nuestra clase vamos a introducir qué importancia y conceptos de la historia. Todo el diario que vamos a ver durante el transcurso de
nuestro laxo estudio. Aquí usted lo tiene, va a venir historia antigua, historia de Babilonia, Persia, historia de Grecia y Roma, historia medieval, historia de la Reforma, historia moderna y la historia contemporánea. Ese es el escenario que vamos a desarrollar durante este estudio de historia universal. Y ahora, ¿qué es historia universal? La historia universal es una ciencia que investiga principales hechos y acontecimientos ocurridos en la humanidad. Igualmente, la historia es ciencia que tiene objeto el estudio del pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Esto es la historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Desde que nacemos hasta este tiempo, cada uno de nosotros tenemos una historia. Pero de vida, ¿verdad? A nivel universal, vamos a estudiar los principales hechos y acontecimientos durante el curso de la humanidad. Eso es historia. La historia y ¿qué he hecho? ¿Me están escuchando? Se interrumpe. Se escucha mal, maestra, disculpe. Y ahora, Pero no, se escucha entrecortado, es una lástima. a ver Si si no, de igual, compartir. salvo que si usted me pasa la presentación, la podría pasar yo y tal vez no tenga tantos problemas usted. Ah, Y perfecto, Claudio. Se lo voy a pasar ya. ya por Y WhatsApp, se mándemela. la paso por WhatsApp, usted la presenta y yo voy dando Sí, la clase. Gracias. sí, sí, mi maestra. Ya se la paso. Sí, sí. Y así voy a estar más tranquila, porque de verdad que es todo, llevo 8 días con este problema. Miren. Ya se la estoy pasando. Ya estoy pasando. Ya se la pasé. ¿Ya la recibió? ¿Me lo pasó por privado o por el grupo, maestra? Pasé por privado. No la encuentro. Por privado la pasé. Está cargándose. Es que como está tan lento internet, está cargando. Y como ¿qué tal si lo hago para mi hermano? Ahora pasan, yo dar la presentación, no presentación y la clase, después va a estar montada la presentación. Por esto nos va a quitar tiempo. ¿Les parece? No pasa, está muy lento. Entonces vamos a hacer algo. Les doy la clase sin hacer la presentación y como va a estar luego montada en la página, ustedes ahí pueden tenerla tranquilamente. ¿Les parece? Como les decía a mis hermanos,
vamos a ver qué es historia, qué es hecho. Es algo diferente, ¿verdad? El hecho es lo que ocurre, las acciones, la obra o la cuestión a la que se hace referencia. Ese es el hecho. Y la historia es el hecho. Si tienen alguna duda, por favor me levantan la mano y preguntan. No tengan pena, aquí todo para... Entonces queda que el hecho, lo que ocurre, las acciones, la obra o la cuestión a la cual se hace referencia es el hecho. Y el resto del hecho es la historia. Sucedió algo, ¿verdad? Ocurrió algo y la historia, él se cuenta de lo que ocurrió. Estamos claros, ¿verdad? La historia, tenemos que preguntarnos cuando vamos a hacer un recuento de la historia. Tenemos que preguntarnos dónde pasó, cuándo pasó, cómo pasó y por qué pasó. Eso son las preguntas que nos tenemos que hacer para saber, para leer, para saber de la historia. Yo voy a hacer un estudio de la historia de mi país. Tengo que preguntar dónde sucedió en mi país, cuándo, el año que comenzó la civilización, quiénes llegaron, cómo sucedió eso, e igualmente el por qué sucedió. Eso nos tenemos que preguntar para la historia. ¿Cuál es el objetivo para estudiar la historia? ¿Por qué tenemos que estudiar historia? Es una aventura que tenemos que entender que nos permite comprender mucho mejor el mundo en que vivimos. Cuando conocemos la historia, sabemos que de dónde venimos, por qué sucedió eso, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los hechos que pasaron, por qué pasaron. Entonces, eso es, conocemos mejor el mundo que vivimos, es el objetivo. Otro objetivo es comprender el presente. Al conocer los acontecimientos y procesos históricos, podemos entender cómo se han formado las sociedades, las culturas y las instituciones actuales. Esto nos ayuda a entender, a interpretar el mundo que nos rodea y saber tomar decisiones con más información. ¿Por qué? Porque sabemos comprender, esto sucedió, esto pasó con la política, con la economía. Podemos entender al comprender este presente porque conocemos la historia. Si yo les hablo a ustedes de mí en este momento, no van a saber quién soy, pero si yo les hablo de mi pasado, nos empezamos a conocer mejor. Esa es la historia, ¿verdad? Igualmente pasa con el asunto que estamos estudiando, la historia universal. Otro objetivo es evitar repetir errores, porque con aciertos del pasado o errores del pasado podemos entender. Por ejemplo, una hacienda donde se han dado muchos frutos, donde ha habido una gran cosecha, si nosotros sabemos que esa tierra daba buenos frutos, esa tierra dio buenas cosechas, nosotros podemos decir, se puede invertir. Pero si yo voy a comprar una finca, una tierra, para sembrar cacao, y yo nunca sé si allí alguien sembró cacao, yo no puedo saber, o puedo entender que si alguien sembró cacao y fracasó, puedo entender que yo puedo correr ese riesgo, entonces evito que cometa yo ese mismo error. Por eso es bueno conocer el pasado de lo que yo estoy haciendo. Eso no me ayuda, la historia me ayuda a conocer esa parte. Otro objetivo es fomentar la empatía. Al conocer las diferentes perspectivas y experiencias de la persona a lo largo de la historia,
desarrollamos una mejor comprensión y empatía de las culturas y la forma de vida. Como ustedes ya pueden haber visto, ¿verdad? Cada región, cada cultura es diferente. Cuando yo conozco la historia de un país, no juzgo y tengo más empatía con esas personas. Eso nos ayuda a la historia. Nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, a analizar fuentes, a evaluar interpretaciones, a construir argumentos sólidos. Esto nos convierte en ciudadanos más críticos y reflexivos, porque no estamos hablando en mano, sino que tenemos un conocimiento. Nos ayuda a cultivar la identidad, porque nos conecta con nuestras raíces y nos ayuda a construir una identidad personal y colectiva, ¿verdad? Cada uno de ustedes conoce la cultura de su país, de su tierra. Cuando conocemos nuestra identidad, sabemos por qué pasa y tenemos más empatía con esas personas, más conocimiento de que cómo somos. Y si nosotros vamos a otro país y conocemos nuestra raíz, podemos decir, no, es que en mi país se hace de esta manera, en mi país porque lo conozco, aunque algunas veces en unas regiones, en los mismos países tenemos diferentes regiones que tienen diferentes culturas, ¿verdad? Y ahí, en esas culturas, si yo conozco el estudio, la historia de mi país, yo sé que en una región comen la arepa con queso más que en otra la comen sola. En otra, en un país comen más en una región de mi país comen pescado porque está más cerca. Si a mí me dicen en Cumaná comen mucho pescado, yo le digo sí, Cumaná porque está cerca de un puerto. Eso es conocer la identidad. Aunque yo no viva en Cumaná, aunque yo no haya vivido en Cumaná, tengo el conocimiento y lo puedo decir, y así cada uno de nosotros con nuestra cultura de nuestros países. Amplía nuestros horizontes. Nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, conociendo diferentes culturas, civilizaciones y formas de vida. Si yo voy a viajar a un país, sería bueno que yo conociera qué se come, cómo es la gente. Al yo leer esa historia, cuando llego allá, estoy con un conocimiento y puedo entenderlo mejor. ¿Están claros hasta este momento con la explicación que les he dado? Ok, perfecto. Seguimos. Algunos conceptos de historia. Fuente histórica. Cualquier evidencia que nos permite construir el pasado, reconstruir el pasado, puede ser libros, cartas, leyes, materiales, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda. La fuente histórica es todo lo que nos ayuda a recopilar esa información. Por ejemplo, una pintura prehistórica es una fuente histórica, porque habla de la vida de esos antepasados. Eso es una fuente histórica. La periodización. La periodización es la división de la historia en periodos, ¿verdad? A ver, ahorita nosotros no vamos a estudiar toda la historia porque se nos volvería como algo incomprensible. Por eso empezamos a estudiar la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y cuando vamos desarrollando cada tema, lo vamos a entender mejor. Y por eso se estudia por periodos la historia. La causalidad, relación de la causa y el efecto del evento histórico. Por ejemplo, la revolución industrial fue por causa de unos factores. Entonces, yo sé que pasó la revolución industrial porque había algo, había una situación. La tecnología que nosotros lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? Que es lo que tenemos más reciente. Hace 10 años atrás, un teléfono no era igual que el teléfono que tenemos hoy. Y cada día va avanzando más la tecnología. Esa es una parte de la causalidad. Cada causa se va desarrollando y va llegando a tener grandes cambios. Igualmente, otro ejemplo es los cambios económicos. Cuando yo era niña, un bolívar, yo con un bolívar hacía mucho más que lo que puedo hacer ahora, ¿verdad? Y ustedes también en su país igual pueden ver esa parte. Entonces, eso es cambios económicos. El bolívar,
sigue siendo igual. El mismo Bolívar se llama Bolívar, el mismo peso se llama peso, pero no se puede hacer. Ha tenido cambios. Perspectiva histórica es la forma que se interpreta la historia, influenciada por la época, la cultura y la ideología. Eso es como, por ejemplo, la historia de la conquista de América, ¿verdad? Cada uno de nosotros en los países que fueron han sido conquistados por la conquista de América, tenemos una interpretación diferente de esa historia. ¿Por qué? Porque cada cual echa su cuento, porque la historia es un cuento basado en hechos reales, pero es un cuento, y cada uno lo escribe a su manera. Entonces, por eso es una perspectiva histórica, de acuerdo a la perspectiva que tiene cada uno. El cambio y la continuidad, procesos históricos que implican transformaciones profundas y elementos que perduran. Por ejemplo, la invención de la imprenta. Fue un cambio radical, ¿verdad? Cuando estudiemos la imprenta, ustedes van a ver cómo evolucionó en comparación con hoy. La religión misma, cuando ustedes conocieron la religión, nosotros que somos cristianos, de hace 50 años, no es la misma que nosotros estamos viviendo en este momento. No es la misma que hoy se vive. La religión también es un cambio y continuidad. Aunque seguimos siendo cristianos, ha habido un cambio. Continuamos siendo, pero la historia ha cambiado. Cuando no vivimos igual que el evangelio, nuestra vida cristiana no la vivimos como la vivieron nuestros hermanos hace 60 años, hace 80 años, han habido cambios. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, seguimos. Conceptos específicos de la historia. Civilización. Una sociedad compleja con características como agricultura, escritura, urbanismo. Eso es la civilización. Esos son conceptos específicos de la historia. Una civilización, cómo era, cómo vivían, qué comían, cómo se desarrolló. Un imperio, cómo dominaba ese imperio, en qué territorio estaba, cómo eran los pueblos. Una revolución, el cambio que pasó, si era rápido, si fue radical, si fue una estructura política, una estructura social o económica de una sociedad. Esa es la revolución. La modernidad es el periodo histórico caracterizado por la industrialización, la urbanización y el desarrollo de la ciencia. Entonces, eso es la situación de cómo son los conceptos de la historia. Otros conceptos adicionales es la historiografía, que es el estudio de los métodos y las teorías utilizadas por los historiadores. Eso es, el método que utiliza el historiador para escribir un libro, para hacer una investigación, se llama historiografía. El documento original son las fuentes primarias y secundarias. Ese es el instrumento original, el documento, porque siempre se tiene que basar para interpretar los documentos secundarios, tiene que ir a uno original primero, a uno antiguo, para seguir investigando sobre lo que va a ser esa fuente secundaria o una fuente primaria. Bien, es otro concepto. Los conceptos claves en diferentes periodos históricos como el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial, esos son conceptos claves que tienen que estudiarse mucho para poder llegar a un concepto clave de historia. Ahora vamos a ver los sujetos de la historia. Los sujetos de la historia son individuos. Son los personajes históricos que se destacan como reyes, emperadores, líderes políticos, científicos, artistas, etc. Por ejemplo, Alejandro Magno es un individuo, se estudia. Si nosotros vamos a ver, perdonen mi hermana Liliana Torres, que es la que estoy viendo en este momento aquí en la pantalla, la voy a poner de ejemplo, me disculpa. Por ejemplo, revisamos un libro de historia
Y yo no voy a encontrar allí a la hermana Liliana Torres, porque la hermana Liliana Torres no fue un individuo que hizo un personaje histórico, pero si ella mañana descubre algo, va a llegar a un libro de historia porque se dice, individuos como Alejandro Magno, como los políticos, cada presidente de nuestras naciones deja un hecho histórico en ese periodo de su tiempo. Entonces, esos son los individuos. Ahora vamos a los grupos sociales, los colectivos de personas unidas por características, ¿verdad? Como etnias, como religión, ocupación. Esos son grupos sociales que nosotros podemos averiguar. En los que hicieron el Día del Trabajador. Eso fue un grupo de personas que se juntaron, que un día hicieron, vamos a hacer el grupo, y eso quedó plasmado en la historia. Movimientos sociales. Grupos organizados que buscan cambios sociales, políticos o económicos, ¿verdad? Por ejemplo, un movimiento obrero se juntan y hacen en cualquier país, y hacen grupo. Eso va a quedar plasmado en la historia para un día decir, en el año 2024 un grupo de trabajadores se juntó para que las horas de trabajo ya no sean 8, que es lo normal en casi todos los países, sino que sea de 6 horas. Y eso queda plasmado en la historia, movimiento social. Un ejemplo de decir, vamos a un país se juntan donde no pagan por horas, porque en Estados Unidos es un país que paga por hora. En nuestros países, por ejemplo, aquí no se paga la hora, se paga más que todo, no es común, no es el común pagar, se paga un horario. Entonces, si alguien se junta aquí en mi país y empieza a hacer un grupo de un movimiento obrero para pagar por hora, eso va a quedar en la historia. Mañana, en 10 años, 15 años, se logra ese beneficio, va a quedar este grupo de 2024 que un día inició ese proceso. Entonces, eso es un movimiento social. ¿Por qué es importante entender estos sujetos de la historia? ¿Por qué debemos estudiarlos? Porque así vamos a comprender las motivaciones, ¿verdad? Los intereses, la perspectiva de esa persona, como les vengo nombrando el ejemplo del grupo de trabajadores que quieren que se pague por horas y no por un horario de trabajo de 8 horas, de 7 horas, sino que se pague por hora. Entonces, eso va a quedar allí, eso va a actuar de una manera ¿por qué los intereses? ¿Cómo salió? ¿Cómo empezó? Otra forma es conocer las relaciones de poder. Las relaciones de poder entre diferentes grupos sociales. ¿Por qué poder? Porque el empresario no quiere pagar, porque el empresario quiere más beneficios para él y este grupo se juntó para sacar más beneficio a los trabajadores. Entonces ahí tenemos identificado a los sujetos y podemos analizar cómo se ejerció el poder y cómo se resistieron a él el otro grupo. ¿Están entendiendo mis hermanos o yo me estoy explicando lo que les quiero explicar, verdad? Si hay alguna pregunta, no duden en levantarme la mano y me preguntan, ¿ok? Continúo. Evaluar el impacto de las acciones. Al estudiar las acciones de los sujetos históricos, podemos evaluar su impacto en la sociedad y en el largo plazo. Queda fácilmente explicado ahí. Desconstruir los grandes relatos. La historia a menudo se presenta como una narrativa lineal con héroes y villanos. Identificando a los sujetos menos conocidos, podemos desafiar estas narrativas y construir una visión más compleja y matizada del pasado. Cuando yo me intereso por averiguar la historia de algo, por eso, mis hermanos, la historia nos hace ser analíticos. ¿Por qué analíticos? Porque yo investigo y no me voy a comer todo lo que me enseñen, me quieran dar una noticia, porque yo tengo un conocimiento. La historia te ayuda a tener un nivel cultural más amplio. Eso es la historia. ¿Cuáles son las fuentes para el estudio de la historia? Fuentes escritas como documentos públicos, privados, libros, ensayos, revistas, periódicos. Iconografías, pinturas, esculturas, arquitecturas, monumentos.
arqueológicos. Esos son fuentes para el estudio de la historia. Cada uno de acuerdo a lo que el historiador va a estudiar, a investigar. Gráficos, mapas, fotografía, videos, películas, testimonios, testimonios presenciales, cuentos, leyendas, mitos, canciones. Si yo voy a averiguar sobre una región, tengo que averiguar el mapa, tengo que ir a averiguar, me tengo que acercar por allá a ese pueblo donde yo voy a averiguar, para averiguar quién es la mayor de personas que vive en ese pueblo, cuántos años vive aquí, qué sucedió. Esos son testimonios presenciales. Y cuerpos humanos, como huesos, muebles, instrumentos, casas, instrumentos musicales, instrumentos caseros. ¿Por qué cuerpos, huesos? Porque si los arqueólogos van, averiguan, tienen que ir al sitio, tienen que sacar huesos, averiguar cuántos años tienen esos huesos ahí, cuántos años tiene esa escultura, esa fosa, en qué año se murió esa persona, cuántos años duró. Todo ese estudio. Cuando ustedes leen una noticia que dicen, las personas más longevas viven en esta Ciudad de México, en esta ciudad. Cuando ustedes van a ver, el que da esa noticia tiene que haber averiguado en ese país, en ese estado de México, en ese estado, vivió una persona que vive 80, 90, 85 años, es lo máximo. Entonces, estudian esa parte para poder llegar a la conclusión que esas personas son las que más duran, y entonces empiezan a estudiar el por qué, igualmente las que duran, igualmente las que no duran. Vamos con el diseño de interpretación. La estética, el investigador de la historia. Búsqueda de fuentes originales. Ya está. Sección de información. Esa es la estética. Hermenéutica. Consiste en interpretar textos antiguos y las sagradas escrituras. Ustedes, cuando estén avanzados, van a estudiar hermenéutica. Y fíjense ustedes que ahí van a rodar la clase de historia. Construcción histórica. Descubrir el pasado por la recuperación, reconstrucción de datos. Y todo ello no es aislado, sino que tiene un antecedente consecuente. La historia. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares para el estudio de la historia? La paleografía, la diplomática, la epigrafía, la numismática, la sigología, la heráldica, la genealogía, la cronología, la iconología y la cartografía. Esas son las partes de la historia que estudia las ciencias auxiliares para el estudio de la historia. Así como cuando nosotros vamos a estudiar enfermería, tenemos que estudiar biología, ¿verdad? Igualmente la historia. Tiene muchas ramas que son complemento de la historia. También consideramos las ciencias auxiliares de la historia algunas disciplinas sociales, como son la fisiología, la antropología, la sociología, la economía y la geografía. La historia se vale de disciplinas como la arqueología y la antropología para realizar descubrimientos que ponen en práctica la parte científica de esta ciencia. La historia es una ciencia. Aquí la hermana me está con esa fue la clase que le di al hermano Claudio. Yo siempre cambio mis presentaciones para cada grupo, pero muchas gracias, hermano Claudio. Aquí tenemos esa parte. Sí, maestra, disculpe que no le avisé, pero bueno, me acordé que habíamos hecho algo de esto
y me Ajá, parece aquí la bien tenemos, ¿ves? para Aquí la ayudar. tenemos. Aquí la tenemos como el hermano Claudio. Pero, como les digo, yo tengo esta parte, ¿ve? Ciencias auxiliares. Aquí lo está enseñando el hermano Claudio cómo es. Entonces, eh, déjeme que no me perdí en mi presentación, hermano Claudio. ¿Dónde la tengo? Ajá, ahora sí. Y como decía, vamos a eso, porque hermano Claudio, cada clase que hago, la hago diferente para tener más control de mis alumnos y que tengan nuevo conocimiento y vayan aprendiendo según lo que el Señor me va a dar. Aquí tenemos la línea del tiempo de la historia. Concha, le voy a ver si pudiera yo, para que ustedes la vean, vamos a ver el internet si me da un poquito ya que vamos a terminar. Si puedo enseñarles este gráfico para que ustedes lo vean aquí. Voy a compartir la pantalla a ver si puedo. ¿Viendo el gráfico? Sí, la estamos viendo, maestra. Ok, aquí está el tiempo. Miren aquí. La voy a decir, aunque las páginas para que no me vaya a fallar el internet. Aquí tenemos el tiempo de historia universal. Aparición de humano 5 años a Cristo, ¿verdad? Comenzamos prehistoria, la edad de los metales, y aquí comienza la historia. Aquí es parte, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Puedes compartirla, que ya me está. Les quería enseñar ese gráfico para que vieran que les hice para que nada más, de todas maneras, como les decía, esto va a estar en la página montada, van a tener todo. También tengo aquí el tiempo de la historia universal, les encuadro los órganos más complejos, más importantes de la historia. Y ahora vamos con la historia bíblica, ¿verdad? La historia bíblica, comenzamos con el Tanaj, ¿verdad? Que es la ley, que está dividida en Nevían, profetas, en los que tuvieron escritos y en el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos la historia de la Biblia, el principio, los patriarcas, el asentamiento, los jueces, el unido, el reino dividido, el cautiverio, la restauración y años de silencio, Cristo, Iglesia y el Antiguo Testamento. Y vamos a una historia biblia que les hice aquí un recuento de la historia de la Biblia, porque realmente ustedes van a estudiar cuando estemos en las tareas que les voy a poner, ustedes van a ampliar su conocimiento cuando hagan sus tareas sobre esta historia que no, como les digo, mis hermanos, no crean que esto es difícil, no crean que esto es algo imposible, ustedes lo van a ir entendiendo poco a poco y se van a dar cuenta que es grato estudiar historia porque uno va a entender muchas cosas, va entendiendo. Entonces, como les decía, la Biblia es un libro que ha marcado la historia y la cultura de la humanidad. Es mucho más que un simple volumen religioso. Eso lo sabemos nosotros porque lo tenemos como nuestro instrumento, nuestro guía para nuestra vida, ¿verdad? Ahí encontramos poemas, relatos, leyes, profecías, cartas y discursos. Así está formada la Biblia. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y narra la historia del pueblo. Fue escrito en hebreo y está del pueblo judío desde la creación del entorno hasta el exilio babilónico.
Sus relatos, sus leyes y su profecía forman la base de la tradición judía y también influyen en la teología cristiana. Ese es el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, que estamos estudiando historia y vamos a ver un poquito de historia de la Biblia. Esto es lo que les estoy presentando en este momento. Luego aparece el Nuevo Testamento, que está escrito más que todo en griego. Eso estamos hablando de los documentos originales. Nosotros tenemos una Biblia, ¿verdad? Exactamente en español, pero el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y el Nuevo escrito en griego. Y se centra en la vida, enseñanza y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se compone de 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y el Apocalipsis. Y su mensaje central es la salvación a través de la fe de Jesucristo y la formación de la iglesia cristiana. Eso es lo que aparece en la Biblia. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, agrupados en 5 categorías. La ley, que contiene el Génesis, el Éxodo, el Levíticos, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth 1 y 2, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que relatan la historia del pueblo de Israel desde la conquista de Canaán hasta el regreso del exilio babilónico. Los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que ofrecen reflexiones sobre la vida, la sabiduría, la justicia divina y el amor. Luego encontramos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, que contienen mensajes de Dios a de profetas, anunciando juicios y esperanza y ofreciendo visiones del futuro. Luego vienen los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son libros más cortos que los anteriores y tratan temas como la justicia social, el arrepentimiento y la restauración. El Nuevo Testamento contiene 27 libros agrupados en categorías, que son los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran toda la vida de Jesús y la resurrección, ¿verdad? Eso lo sabemos, ustedes lo saben. Luego viene el Hecho de los Apóstoles, que relata la expansión del cristianismo desde la ascensión de Jesús hasta la llegada de Pablo a Roma. Luego vienen las cartas de Pablo, que son Romanos, ¿verdad? Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filimón, que son cartas escritas por Pablo a diferentes comunidades cristianas, abordando temas como la fe, la ética, la organización de la iglesia y la organización de la vida como nosotros como cristianos. Luego vienen las cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y la carta de Judas, que son cartas que abordan temas generales de la fe cristiana, como la esperanza, la paciencia, la perseverancia y la lucha contra las herejías. Y por último, encontramos el Apocalipsis, que es un libro profético que describe la última batalla entre el bien y el mal, el juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es nuestro libro, nuestra palabra de Dios, donde encontramos todas esas maravillas, mis hermanos, que por eso de eso nos tenemos que alimentar día a día para realmente ser unos verdaderos hijos de Dios. Y al final de la presentación, mis hermanos, van a encontrar las dispensaciones bíblicas, que las dispensaciones se pueden considerar como una sociedad establecida por Dios con el hombre.
Esa palabra, mis hermanos, les agradezco que la tengan presente, las dispensaciones bíblicas, porque hay mucha controversia con esta palabra. Hay unos que dicen que sí, que no, que hay 7, que hay 8. Según la Biblia también hay mucho. Entonces, lean sobre eso. eh, Buenos libros de historia bíblica, biblios de estudio bíblica, para que ustedes entiendan las dispensaciones. Que inocencia, conciencia, gobierno humano, promesas, la ley, la edad de la iglesia, el reino milenial, y luego hasta el final, que es cuando el Señor otra vez, esas son, y eso lo encontramos todo en la Biblia, son las dispensaciones bíblicas, ¿verdad? Dicha alianza trasciende el marco histórico y siempre finaliza con una reflexión incontroversial por los resultados violados por el hombre. Cuando nosotros leemos las dispensaciones, vamos viendo que el Señor, ¿verdad? Dios creó al hombre, le falló el hombre. Luego viene un tiempo de conciencia, eso es cuando leemos la palabra de Génesis. Luego viene un gobierno humano, donde aparecen el gobierno del hombre. Luego vienen unas promesas, ¿verdad? Que son las promesas con el pueblo de Israel. Luego viene la ley, donde está el éxodo, ¿verdad? Y luego viene la edad de la iglesia, y luego viene la tribulación, que ahí ustedes ven que según cada uno de nosotros estudiamos, unos dicen que los hombres vamos a pasar, unas iglesias creen que una doctrina da que nosotros vamos a pasar la tribulación, otros dicen que no. Esas son las dispensaciones y cada uno de nosotros debemos estar claros con esos conceptos para que no nos tome por desapercibidos y tener un conocimiento para cuando alguien nos hable de las dispensaciones, nosotros tenemos ese concepto claro, porque es un tiempo determinado administrado Dios, donde su reino en diferentes maneras, en diferentes tiempos, acá. Eso es la dispensación. Es una administración programada para el cumplimiento del propósito divino de Dios, incluyendo cada tiempo, la economía, la mayordomía. Todo eso se estudia en las dispensaciones. Y por eso dicen que estamos viviendo la última, porque ya hemos pasado todo este tiempo y por eso es importante que ustedes se familiaricen con la dispensación. Esta ha sido toda la clase de introducción. Yo me gusta siempre tener unos cuantos, 2 o 3 minutos de participación para conocerlo, lo cual evalúo también para la nota de sus tareas, porque es importante, mis hermanos, voy a ver si puedo conectar la cámara y no me pasa. Es importante, mis hermanos amados, tener nosotros responsabilidad, conciencia, y más que todo, ustedes que han tomado la decisión de tener la responsabilidad con Dios, ¿verdad? Que lo están haciendo, ya fue carne mío, de que lo están haciendo para el Señor. Esto que yo estoy haciendo, y lo estoy haciendo como para el Señor. Siempre se lo digo a alumnos, tengo esto en mi mente, todo lo que hay, lo como para el Señor. Usted tomó la iniciativa de estudiar, usted tomó la iniciativa de tomar esa responsabilidad. Hermanos, hágalo como para el Señor. Hágalo como el Señor para que usted sea un estudiante y el Señor siente honra. Ese es mi quiere aprender, es responsable con sus tareas, actividades. Él es nuestro Padre y va a estar atento con lo que nos hace. Así que si levanten la mano, y si no la levantan, luego levanta la mano y los nombres cada uno de ustedes. Así que quiere participar, me levanta la mano. Y si no, yo como el tiempo aquí en la televisión es muy caro, corriendo, ¿verdad? En el Zoom también viendo el tiempo, viene la otra clase. Le voy a preguntar a mi hermano Mauro Miranda, ¿qué le pareció la clase?
hermano Lauro. Lauro, te pregunta la mancha qué te pareció la clase, que salió medio cortado. Pues sí me pareció interesante porque pues de la historia pues es muy importante para saber de dónde nació las escrituras de la Biblia. Pues es muy importante para conocer y qué es lo que se trata de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta del Nuevo Testamento. Gracias, mi hermano. Vamos con la hermana Liliana Torres. ¿Qué tal, pastora? Bueno, nada, la historia siempre es muy enriquecedora porque si uno está mirando lo que está pasando hoy en día, mismo con lo que pasa con Israel y con todas las guerras que hay, y uno empieza a investigar y a buscar y se empieza a dar cuenta que viene desde la historia, desde Ismael y es increíble, y ni hablar desde el lado espiritual. Cuando usted decía, cuando uno va a un país o algo, mismo para hacer una cartografía desde lo espiritual, también nos sirve mucho la historia, saber la historia del lugar, porque cuando uno va a un lugar tiene que saber la historia, de qué se trata desde lo espiritual también. Entonces, la historia tiene mucho que ver en todo, no solo eh, desde saber lo que está pasando, como la arqueología y un montón de cosas, sino también en lo espiritual. Es muy enriquecedora saber todo lo que es la parte historia. Ex hermano. Realmente, a nivel espiritual, y nosotros siempre le pensamos, ¿por qué tenemos que estudiar historia universal? Cuando lo vamos a estudiar, nos van a dar cuenta que usted dirá, nosotros vamos a estudiar teología y no a historia universal. Bueno, sí, es importante, historia, para nosotros como... Vamos con mi hermana Magdalena Santos. Buenas tardes, maestra. Pues como dice Lili, ¿no? Qué interesante la clase, qué bonita es la historia. Pues nos amplía nuestra mente, nuestro conocimiento y asimismo cuando la gente a veces nos confronta o nos dice, ¿tú por qué me hablas de la Biblia? Pues porque tengo la historia bíblica, ¿no? Que contar, porque nomás leerla así y no ir al fondo de su historia, a veces no sabemos cuánta sangre ha derramado la Biblia porque es perseguida, no sabemos cuántos la escribieron y eso es muy interesante. Pero también la geografía bíblica, ¿no? ¿Por qué se le llama Palestina? ¿Dónde nació Jesús? Nomás sabemos, pues, no, pues nació en Belén, pero no sabemos qué es la luna fértil, y todas esas cosas de la historia. Muy hermosa, maestra, muy hermosa. Yo estoy encantada de la historia, me encanta la historia. Gloria a Dios, porque se la va a mi hermana. Disfrutar. Vamos con Eunice. A mí me pareció la clase muy interesante. La historia nos permite conocer más de la Biblia y aprender más de todo sobre los libros de la Biblia, cómo se crearon y todo eso es muy interesante. Excelente. El hermano Daniel y Araceli. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Para mí, la historia sí me parece importante conocer lo que ocurrió antes, saber por qué ocurrió y también para poder conocer en cuanto a lo bíblico, saber cuándo se escribieron los libros o cuándo se empezó a escribir la Biblia y también saber dónde pasó, cuándo pasó o cómo o por qué. Y también por esas preguntas vamos a poder entender más de la historia bíblica o de lo que pase
desde cómo era antes y y comparar cómo es ahora. Muy bien, hermano. Hermano Daniel. Hermana, buenas tardes. Dios le bendiga. Pues para mí la historia es importante también porque nos enseña, nos ilustra, ¿no? De qué es lo que pasó atrás, de dónde somos en realidad, no como lo cuentan los libros de historia que hoy en día que dice que somos del mono y todo eso. Y es bonito, es muy interesante también para aprender más de ello que nos muestra, ¿no? De la Biblia también, de cómo quiénes lo escribieron y por qué y por quién. Sí, hermana, es interesante para Muy, nosotros también. muy interesante. Sí, señor. Es mi hermano. Y mi hermana querida María, volverla a escuchar. Perdón, es que no podía abrir el micrófono. Todavía no puedo mover mucho los dedos aquí con la computadora. Muy interesante, maestra. Definitivamente la historia nos ilustra. Por ejemplo, a mí me ha abierto los ojos en una forma impresionante porque yo les contaba a veces a mis hijos, a amistades, que yo antes digamos, de enfocarme a estudiar la Biblia y luego al entrar a la facultad, pues yo veía como parte de una historia, ¿no? Mi relación con Jesús era una cosa, pero todo lo que venía era parte de la historia. Entonces, el ya ver que esa historia fue real y por dónde pasamos y por dónde caminó Jesús, territorio, diferentes lenguas, y por cada parte por donde pasó, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cada parte del mundo en donde se llevaron todas estas historias, pues es muy interesante y muy gratificante, ¿no? Porque sabemos que no estamos leyendo únicamente un libro de historia, sino que estamos aprendiendo, ¿sí? La historia desde antes de que naciera Jesús y después a partir de que nació nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante y es muy edificante para mí. Muchas gracias, mi hermana. Buenas tardes, maestra. Fue Mucho gusto, muy le tengo mucho interesante aprecio a usted. la materia, pero me cuesta mucho entenderla, pero voy para adelante. Nada más, pero voy para Le tengo mucho adelante. aprecio por su esposo, le tengo mucho aprecio Y por su por esposo, eso mi querida Patti. estoy para aprender. Dice que La está para felicito de estar aquí. Felicito al hermano por su amor, ella con usted, esposa, y que son un ejemplo para mí. Desde eso para mí fueron muy de ustedes, el Claudio fue uno de los primeros alumnos y de verdad que de ver consecuencia ahora sirviendo la facultad. Gracias a él por su vida. Oro por usted, hermano Claudio, para que el Señor bendiga, el Señor le renueve fuerzas cada día. Ese propósito que el cual fue hecho, esposa, Dios lo con ustedes y que bendiga muy grandemente, Muchas gracias, de maestra. verdad. Muchas gracias. Le comento que, para que sepa que Liliana Torres es también de nuestra misma iglesia, acá en Argentina. Estamos, Liliana, te iba a preguntar que sí, escuché el acento, es sí. aquí puse Argentina, entonces dije creo que es compañero del hermano Dios en la iglesia. Bienvenida, hermana, de verdad, el hermano para mí, el comienzo, ya me fue, y lo veo ahora en casa de la facultad, ayudando a trabajar. Le doy tantas gracias al Señor, le digo al Señor, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso, y nosotros somos los que nos ponemos obstáculos a servir al Señor. Amén. Admiro, hermano Claudio,
Amén. que algunas veces se enferma, pero está ahí un clavel y se levanta y sigue trabajando. Gloria a Dios por eso. Amén. Gracias. Y Gracias. hermano Abraham, Gracias, maestra. ¿qué me dice? No, gracias, le dijo, gracias. Ah, Gracias. sí. Muy bella, hermana. Muy bello usted. En su foto de matrimonio y es precioso. El hermano Mina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ok. sí. Fíjense, a mí también se me hizo muy interesante el tema y los diferentes enfoques como se está viendo el tema de la historia. Para mí, francamente, el tema de la historia siempre se me complica bastante porque es de recordar muchos nombres, lugares, fechas, sucesos, etcétera, y casi siempre ese tipo de temas a mí se me complican. Pero hace poquito le empecé a agarrar cariño a ese tipo de temas por, básicamente por conocer más el contexto de cómo se estuvieron dando los tiempos históricamente de la Biblia o de los sucesos bíblicos. La otra vez estaba escuchando una predicación donde desmenuzaron en ese entonces que Jesús estaba en la tierra, cómo, de qué magnitud era la palabra maestro. O sea, prácticamente cuando alguien nombraba a alguien como maestro era como nombrarlo su padre, y al contrario, el maestro estaba, eh, pues era prácticamente, su alumno era como un hijo, el que lo estaba enseñando, lo estaba eh, mentoreando y era la única posibilidad de esa persona de sobresalir y de salir adelante, ¿no? Era prácticamente, voy con el maestro y el maestro me enseña y mi objetivo es volverme yo también un maestro. Si no fracasé y mi vida pues, prácticamente no tenía secularmente sentido, ¿no? Entonces a veces lo tomábamos muy a la ligera nosotros, aquellas palabras claves de la Biblia o de las historias bíblicas, las tomamos muy a la ligera porque no conocemos el contexto histórico de pues, Total. la forma de vivir, la cultura, la etimología de las palabras incluso. Entonces desconocemos todo eso y no le damos el peso necesario que realmente tienen las historias como tal. Entonces a mí Sí, hermano. dije, bueno, eso es algo muy importante, no solamente pues leer la historia y saber qué sucedió, sino que conocer todo el contexto para entender la profundidad de la enseñanza. Entonces eso quería comunicarles, nada más. Amén. Así, hermano. Nosotros estudiamos, no vamos a ver para darnos que sabemos mucho, porque eso no es humildad, es que sabemos, entendemos, aprendemos y sabemos que estamos nosotros entendiendo de lo que estamos escuchando, pero no vamos a ir a, no, tú estás equivocado, es así, porque eso no es humildad. Nosotros tenemos que llenarnos de sabiduría, dice la palabra, de conocimiento para la gloria de Dios. En un momento determinado es Dios que va a usar y todo lo hacemos para Dios. Bueno, mis hermanos, quería pedirles ahora que sí, por último, recuerden que nosotros tenemos que tener una clase el sábado pasado, esta era la clase pasado. Quería preguntarles para ustedes ponernos al día, porque me gusta tener, me gusta terminar en el tiempo que es exacto que tenemos en la mitad. Y yo tenía un retiro, administrando en un retiro de viernes a domingo, y no pude darle clase. Y quería preguntar, ¿qué día de la semana es para ustedes factible que me diga a esta hora, ser más tarde, ser a las 8, donde ustedes quieren un horario, ¿no? Para darle la segunda clase y el sábado empezar con la tercera y al día el horario que teníamos establecido. Así que por favor les agradezco que se estén de acuerdo, Miriam, y que Claudio, que es el tutor del grupo, que es la cara del grupo que tiene todos los, los puntos claros, cada uno del horario, todo eso, sería bueno que me informara. Para mí sería posible, podría ser martes o jueves en ese horario,
Bueno, O vamos también a, puede ser. voy a ir preguntando a cada uno después a ver qué día podemos, porque además tienen una clase el día o el martes. Mate. El martes tienen una clase. A ver qué día pueden en la semana. Lo ideal sería para nosotros en Argentina, si pudiera ser de Miércoles. 7:30, 7:30. Porque porque si no 7:30 pues es muy tarde. Acá está son abierto. 7:30 de ahí, de México serían acá a las 10:30, acá en Argentina. Ah, Y, y aquí 7 de la noche, México, para mí 7:30. ujú, Pero estoy dispuesta a dar para que nos pongamos al día. Les digo bueno, que tengo muchos compromisos, pero no dejar la facultad. Tengo muchos compromisos ministeriales y sí, quiero eso estar al día. Me gusta hacer como mejorar y cuando no, les puedo decir que voy a grabar la clase, la van a tener aquí en el terminado. Estoy trabajando, hablaré con el hermano Claudio, nos ponemos de acuerdo. Algo hacía con el hermano, el del Ecuador, que se llama el hermano. bueno. Bueno, no sé, se escucha muy mal, a ver que entrecortado, pero entiendo que nos pongamos de acuerdo y le comunico a ver si podemos un día a la semana. Por ¿Está favor, bien eso? Bueno, me comunico esta semana, sería a las 9:30 de la hora de Venezuela, y ustedes serían, ustedes ordenan el horario. No tengo problema, que sea a las bueno, 9:30 de horario, bueno, no ponerme el día. bueno, ¿Ok? bueno, 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 mija, Dios les pues, bendiga. Vamos a orar al Señor. Dios la bendiga. Vamos al Señor.